Buenas tardes a todos. Una vez más, estamos desde Facultad Lalang haciendo entrevistas, charlando más que entrevistas, con referentes del mundo de la psicología. Hoy vamos a estar con Vanessa Carpaneto, una vez más, docente de nuestra facultad, hablando sobre la sombra digital, la red que puede provocar conductas autolesivas. Vamos a estar discutiendo sobre los efectos que provocan la subjetividad, la hiperdigitalización. Así que mientras esperamos que Vanessa se una, los invito a irnos contando desde dónde se están conectando. Hola, ¿cómo estás, Fernanda? Hola, Nico. Cuéntenos mientras esperamos a Vanessa. A ver si ya se sumó. Siempre los efectos de la hiperdigitalización empiezan a provocar modificaciones en la subjetividad. Y es muy importante que podamos estar hablando y escuchando el murmullo de la época y la sintomatología. A ver, Vane, te invito. Ahí vamos. Vanessa nos va a estar contando, Vanessa está dando diplomados acerca de estos efectos. Sobre cómo las redes pueden estar activando estas conductas, las proyecciones que se generan de pulsiones y de objetos. A ver si se suma. Fernanda de Río Negro. Virginia, ¿cómo estás? A ver. No la veo. A Vanessa. A lo mejor tuvo algún problema. Cuéntenos los otros, desde dónde se están comunicando. Ahí te vuelvo a mandar, Vane, la invitación. A ver. Vamos a estar conversando sobre 3 ejes muy interesantes, sobre la proyección de la pulsión y de los objetos, cómo la proyección de pulsiones constituye un mecanismo fundamental, la negación y las idealizaciones, y la vulnerabilidad emocional que provocan las redes. Esta hiperexposición. Hola, Elisa, ¿cómo estás? A ver. No sé qué pasa, que Vanessa no se puede unir. Esperémosla. Sigan contándonos desde dónde se comunican. Mari, ¿cómo estás? A ver, le voy a escribir a Vanessa. Desde la Universidad Católica de Oriente de Colombia. Bien. Desde Los Ángeles, California. ¡Wow! Qué lindo. Ya estamos llegando a Estados Unidos. Qué fantástico, ¿no? Desde Córdoba, capital. Muy bien. La Plata, Argentina. Julieta, ahí se juntó Vanessa. Desde Sudamérica, Wendy, ¿cómo estás, Wendy? Bueno, ahí voy a enviarle, a ver si se puede juntar, Vane. Hola. Hola, Yo te ahí veo. Hola, hola. México presente, ¿me ves Sí, ahí? sí, no te
te veo, veo la pantalla negra, la parte de tuya. No te No sé, pero esa escuchamos, conexión. no te escuchamos. ¿Por qué no salís y te vuelvo a enviar la invitación? Dale. Dale. Bueno, vamos a hablar de los efectos de la hiperdigitalización y se nos revelan la inteligencia artificial y los algoritmos. Resiste. Ahí te envío, Vane. Te escuchábamos toda robótica. Hola. ¿Ahora? Hola, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. No te veo, pero lo importante es que se escuche. ¿Sí? No te ¿Seguro? veo tampoco. Yo te veo A ver, mala conexión. borrosa, muy borrosa. A ver, Ah, contanos un poco de qué vas a hablar hoy, a ver, y vamos viendo, y si no, cortamos y volvemos a conectarnos. Contamos un bien. poco de qué vamos a estar hablando hoy, Vane. Bueno, el título es Sombra Digital y vamos a ir asociando conceptos del psicoanálisis y analizando lo que va pasando, ¿no? Con esto de lo que pensamos que es la mirada, ¿no? Desde el psicoanálisis y desde las redes sociales, y también viendo la problemática del suicidio en jóvenes y adolescentes, ¿sí? Cómo trae aparejado todo este tema, eh, bueno, este flagelo que se está viviendo actualmente. ¿Mm? ¿Se me puede escuchar bien? ¿Se ve bien? Te vemos bastante bien ahí, va mejorando, es una pena, vas a estar hablando al vacío, es muy difícil, pero bueno, lo vamos a llevar adelante. Me ha pasado de estar hablando a una pantalla negra, pero la vamos a manejar. Sí, Bien, pero te escucho. esto me suena mucho como a la mirada del otro, ¿no? De ese gran Sí, otro que nos mira y cómo esos tal cual. efectos de la digitalización actual como que Sí. replican como por muchos, ¿no? Ese placer de la mirada del otro. Exactamente. Y marcar las grandes diferencias. Viste que se habla mucho en las redes del visto, ¿no? Del like y la gran diferencia con la mirada como la conceptualizamos desde el psicoanálisis, ¿sí? Porque la mirada del otro es constitutiva y en las redes no lo es una cuestión masiva, ¿sí? Y más de aceptación, de la búsqueda de aceptación en líneas generales. Entonces también poder pensar que las redes sociales o los entornos virtuales, la hiperconectividad, ¿sí? Han tomado un lugar trascendente, ¿sí? Pero que nunca va a reemplazar la mirada del otro, que es, como decía recién, constitutiva, ¿no? Eh, bueno, es interesante por además las angustias que se generan, estar pendiente de las pantallas, de las redes, ¿sí? Porque no es esta mirada que contiene, que aloja, sino es una búsqueda de cada persona, y más en los jóvenes, ¿no? Donde es mucho más importante, sobre todo en los adolescentes, el grupo de pares que la propia familia, decimos por un momento. Y bueno, las redes han venido como a ocupar estos espacios sin terminar de ser lo sano que se debería, ¿no? O que se espera. ¿Mm? Sí, me suena Eh, mucho como una nueva versión de lo que antes sería estos grupos de amigos, ¿no? Que eran reales, con los cuales los jóvenes se juntaban, a veces buenas compañías, a veces malas no, compañías, no a tanto, veces para sí, hacer cosas muy locas y peligrosas, sí. pero que hoy viene, hoy cuando charlábamos un poco con Vanessa Mm. más temprano sobre lo que íbamos a hablar y me contaba ciertas cosas, esto que me contaste de la ballena azul, contalo un poco así, Sí, la interesante. bueno, ahí está el riesgo asociado a las autolesiones, ¿no? Al suicidio. Fue un reto de hace unos años atrás, antes de pandemia fue, creo, si no calculo mal, donde se circulaba en redes un reto que había que cumplir 50 metas, ¿sí? La número 50 era el suicidio y en el medio eran todas metas que
eh, nada, que se anudaban con la pulsión de muerte, ¿no? Terroríficas, ¿sí? Algunas que recuerdo, por ejemplo, eran mirar muchas horas, creo que eran 24 horas de películas de terror. Otro reto era caminar por una cornisa, sin seguridad. Bueno, eran un montón de retos y al finalizar, llegando a ese, a medida que se iban cumpliendo, era el suicidio. Y hubo muchos alrededor del mundo. Entonces, es esto, apuntar siempre al cuidado, digamos, más allá que esta función del grupo de pares que hablábamos recién, ¿sí? Era grupos de edades similares, ¿sí? De intereses similares. Ahora entrando en las redes, eso no está, porque hay adultos, ¿sí? Y muchos que aprovechan estas situaciones y la vulnerabilidad, ¿sí? Porque el adolescente, el niño, niña, inclusive los adultos jóvenes, ¿sí? En ese momento están solos, digamos, es una masividad lo que tiene, la llegada que tienen las redes, ¿sí? Que en el grupo de pares estaba acotado, ¿sí? Uno podía conocer la cara, el cuerpo, los deseos de ese otro. En las redes no. Entonces este desconocimiento nos lleva como a esa pseudo mirada del otro, ¿sí? Cuando nosotros, como les decía recién, hablamos desde el psicoanálisis de la mirada, es constitutiva, donde somos objeto de deseo de un otro, ¿sí? O esperamos serlo. En cambio en las redes eso no sucede. Por eso es tan importante esta temática y pensarla para saber cómo manejar estos espacios, ¿sí? Y la diferencia que podemos notoriamente marcar en la clínica, fundamental en el análisis psicoanalítico, ¿no? Que la transferencia se instala, perdón, en torno a la mirada del otro, en torno a la mirada y la voz del analista, decimos. Muchas veces yo que trabajo en emergencia, ¿sí? Los pacientes me han devuelto, luego de transitar una crisis y llamar por teléfono, tu voz me calma, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya conocen mis gestos, ya conocen mi mirada, ¿sí? Ya conocen si se sienten sostenidos o no en el espacio, porque ya nos hemos visto, ¿sí? Entonces, desde el psicoanálisis la mirada va mucho más allá de mirar, del acto de mirar, ¿sí? Porque esta mirada desde el psicoanálisis va bañada de palabra, ¿sí? Va bañada de deseo a ese otro donde hay un vínculo. En cambio, en las redes no hay vínculos, ¿sí? Durante mucho tiempo, ahora se hablan más de followers, seguidores. Pero antes, cuando recién arrancó Facebook, hablábamos de amigos, y por ahí en los contactos había gente que no conocíamos. Sí, de hecho yo tengo redes sociales que son profesionales y hay un montón de personas que no conozco. Entonces, antes los adolescentes que hablaran de amigos cuando en realidad no sabía quién estaba del otro lado de la pantalla, ¿sí? Era esto de que atraviesa desde la fantasía, ¿sí? Y realmente son muy, muy diferentes la mirada que nosotros podemos trabajar desde el psicoanálisis, la subjetividad de esa persona, ¿sí? O en lo intrafamiliar también, porque por ahí hablamos también de los tratamientos, pero también de lo intrafamiliar, ¿no? De cómo cuidar a los jóvenes que están hiperconectados todo el tiempo, ¿sí? Se construye una mirada anónima, ahí no me salía la palabra, esto, ¿no? De que en lo digital se construye una mirada anónima, donde no sabemos nada del otro, ¿sí? Y muchas veces es riesgo. También en esto, bueno, recién les ponía el ejemplo de la ballena azul, que fue como súper extremo, ¿no? Pero también hay situaciones donde se producen estos riesgos, lo que es en los juegos virtuales, ¿sí? Donde el adolescente entra a jugar, pero hay otro montón de personas conectados al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, pero no se ve al otro, ¿sí? No sabemos qué edad tiene, no sabemos cómo se llama, cuáles son sus intereses, dónde vive, qué cultura lo rodea, ¿sí? Y es eso justamente donde con el psicoanálisis hacemos mucho hincapié. Acá podríamos decir que el registro de lo imaginario, ¿sí? Eh, predomina sobre lo simbólico,
¿sí? Que cuando somos niños lo que prepondera es el juego, que tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? Bueno, acá es lo imaginario, es que me vean bien. Fíjense, ahora con TikTok, por ejemplo, se han empezado a ver grabaciones, videos, ¿no? De personas que están angustiadas y están llorando. Pero antes, o pensando en Instagram, por ejemplo, son todas fotos de cosas buenas, ¿sí? De gente contenta, de buena alimentación, haciendo ejercicios, Está estudiando. prohibido, está prohibido, está prohibido por los Exacto, algoritmos, por ejemplo, la palabra muerte, la palabra suicidio, hay un montón tal de cual. cosas que están prohibidas y que no se permiten, ¿no? Es como una alegría psicótica que tenemos que estar, una demanda de, bueno, como dice Marta Jerez, goza, consume y goza, ¿no? Entonces hay Exacto. todo este mandato. Bueno, te voy a hacer una Exactamente. pequeña interrupción, te voy a presentar Sí, ahora que se juntaron, hay más de 40 personas en líneas de todas qué partes del lindo. mundo. Estamos hoy charlando con Vanessa Carpaneto Sueldo, es psicóloga, magíster en psicología de urgencia y la emergencia, diplomada en psicología del duelo y en criminología y psicología forense. Con más de 15 años de experiencia, se especializa en intervenciones en crisis, emergencias psicosociales y procesos de duelo, coordinando grupos de acompañamiento y asistencia en desastres. Docente en la Universidad Salesiana en la Cátedra de Psicología de la Personalidad e integrante de la FIPE, Federación Internacional de Psicología de la Emergencia. Actualmente cursa un máster en intervención psicológica de trastornos psicosomáticos de la personalidad y de psicosis. Mm, ¿Correcto? ¿O algo más? correcto. Contalo. Gracias. Bueno, con Vanessa también da clases en la facultad, parte del departamento de la psicología de la emergencia, que dirige el licenciado Diego Núñez, que es el director académico del departamento de psicología de la emergencia. Y en este contexto también se está creando, les damos hoy como la van premier, la novedad, estamos creando desde el departamento de la emergencia un diplomado para tratar exactamente esta emergencia que está irrumpiendo en la sociedad de la hiperdigitalización y los efectos que tiene en la subjetividad, ya que debemos de comenzar a dialogar, a hablar y a generar estudio, teoría y clínica sobre los efectos que está teniendo y cómo están cambiando los paradigmas que conocíamos antes, ¿no? Por ejemplo, esto que me contás es una exposición que estamos teniendo, bien dijiste, de los niños y los adolescentes, pero a los cuales Ujú, también estamos sometidos los adultos. Yo misma me encuentro totalmente. que soy hiper reticente a pasar mucho tiempo en las pantallas, como hago mucho estudio de neurociencia, los efectos que tienen las pantallas en el cerebro son terribles, lo que provoca, Ujú, y cuando te sí, escuchaba digo, sí, ¿no? Como que irrumpe desde esta mirada del otro y del querer ujú, agradar y pertenecer, pero hay también toda una cascada de neurotransmisores que irrumpe, ¿no? ujú. Ahí generando Sí, efectos químicos hacia la sí, pantalla, hacia los likes, hacia el scrolling, sí, que habría que empezar a darle mucha atención a esto. Así que, claro. bueno, seguinos contando sobre la sombra digital. Bien, perfecto lo que decías recién, ¿no? Esto de que se terminan todos, ¿no? Terminamos atrapados en esto. Por eso también es hacer un trabajo desde los adultos, e inclusive eh, sé de, hoy te decía, no me acuerdo si Suiza creo, estoy en duda, es un país que ya prohibió las pantallas hasta mayores de 16 años, ¿sí? Porque están viendo los efectos que produce eso y terminantemente prohibidas antes de los 2 años, ¿sí? Que no tendrían que tener ningún tipo de contacto con ninguna pantalla. Bueno, Esas me edades son parece claves. perfecto. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud está haciendo la vista gorda Sí, completamente sí. a los efectos
terriblemente nocivos que tienen las pantallas en niños pequeños, ¿no? O sea, Exactamente. en ese, no solamente en ese psiquismo, sino también en ese cerebro en formación, ¿no? Exactamente, exactamente. Y como decimos en el psicoanálisis, desde lo vincular, desde el otro, ¿no? El lugar del otro, donde pierde esa imagen el otro, pierde ese lugar, ¿no? Por eso recién antes de la presentación les comentaba que el registro imaginario predomina por lo simbólico, ¿no? Esto de que los niños no se permite que se aburran, ¿no? Cuando en realidad es el caldo necesario para que los niños jueguen y sean creativos. Es necesario que se aburran, ¿no? Y enseguida se les da acceso a las pantallas, cuando en realidad tendría que ser todo lo contrario, ¿sí? Para que realmente puedan entrar en el mundo de lo simbólico, ¿sí? Y después adentrarse en el mundo de la palabra, ¿no? Entonces, esta pérdida de mediación simbólica, o sea, de la no palabra, de la falta de encuentro real entre personas, que es esto que hace la digitalización, deja al sujeto más expuesto a la angustia y a la soledad, ¿sí? Por eso vemos tantos adolescentes encerrados todo el tiempo en sus habitaciones, ¿sí? Muchas veces me ha tocado hacer orientación a padres, ¿sí? Me han consultado para hacer orientación a padres, y lo que se trabaja es justamente eso, ¿no? De cómo pueden manejar este tipo de situaciones, cuánto tiempo dejar que sus hijos estén en las pantallas. Hay aplicaciones que pueden controlar, por decirlo de alguna manera, el celular de sus hijos para que tengan un horario para ir a dormir y se corten las aplicaciones. Hay ciertas medidas de seguridad, pero para que eso suceda, ¿sí? Para que esas medidas de seguridad funcionen, tiene que haber una presencia de un ser humano, de un padre, de una madre, de una familia, ¿sí? De alguien que aloje a ese adolescente, que le brinde palabra, que lo bañe con la palabra, ¿no? Entonces, es acá, en este tipo de situaciones, donde la angustia digital emerge cuando en general a los sujetos, ¿sí? Les falta la falta justamente de reconocimiento, ¿sí? Donde no hay un otro, donde solamente es un discurso virtual y no un discurso, ¿sí? De palabra, donde circule la palabra. Donde no circula la palabra, hay acto, ¿sí? Y es eso donde se arma un campo de riesgo, que ahí es donde introducimos el concepto de suicidio y los actos, ¿no? O los pasajes al acto, o el acting out, como podríamos decir. Aparece el cutting, donde esta angustia que se produce por no tener a un otro, ¿sí? Por estar hiperconectados, ¿sí? Muchas veces, no digo siempre, ¿no? Pero hablamos en líneas generales, aparecen también las autolesiones, donde es necesario que el dolor o esa angustia pase por otro lado, ¿sí? Porque ya en el psiquismo no se tolera. Por A lo eso, mejor desde el registrarla en psicoanálisis, el cuerpo, ¿no? Registrarla en el cuerpo, sentirla en es el cuerpo para liberar la angustia psíquica y el dolor psíquico. exactamente, exactamente. Por eso muchas veces decimos que es todo cuerpo, y lo hemos hablado en otros encuentros, ¿no? Esto del cuerpo y el límite, ¿no? También introduciendo el concepto de esto del cuerpo, ¿no? Cuando son adolescentes que están hiperconectados y están en sus habitaciones, no se higienizan, no higienizan el lugar, que hay cosas que son esperables dentro de la etapa, ¿no? Que están transitando, eh, pero también se potencian estas cosas porque no pueden desconectar, pero porque no hay un otro que aloje, ¿sí? No hay un otro que aloje. Se crea esta fantasía de que del otro lado está lleno de amigos, como les decía recién, ¿sí? Nos conocemos, nos llevamos bien, sin conocer a la otra persona. Son conceptos que circulan, ¿sí? Bueno, me mira las historias, lo tengo dentro de mejores amigos, ¿sí? Que son funciones dentro de las redes. No son nombres que son creados por los, perdón, por los adolescentes, ¿sí? Son nombres de redes. En las historias tengo un listado de mejores amigos, ¿sí? Y no siempre son los mejores amigos como los concebíamos antes de las redes sociales, ¿no? Ese que podíamos compartir
nosotros en Argentina tomamos mate, compartir un mate, una salida, un encuentro, una tarde de estudio, ¿sí? Eso ha pasado a un segundo plano en muchas personas, en muchos jóvenes, ¿sí? Entonces es tener mucho recaudo con respecto a estas cuestiones y siempre como sugiero a papás y mamás que han llegado a la consulta, es que si ven situaciones que por ahí no pueden manejar, sí, que vayan a consulta individual, familiar, como lo consideren, o como se evalúe, eh, para que una mirada de un profesional, sí, persona, porque también está mucho esto de, bueno, yo le pregunto al chat GPT cómo soy, cómo me voy a sentir, qué me pasa, ¿sí? Y es una red que nos conforma, entre Bueno, comillas, ¿no? Nos actúa dice por espejo, mucho de lo que... actúa por Exactamente, espejo y actúa lo que está programado para satisfacernos. Yo estuve exactamente. hablando con programadores de inteligencia artificial en India que me explicaban que el entrenamiento de la inteligencia artificial, de los algoritmos, se estuvo haciendo para algo que se llama Human Response Reinforcement, o sea, lo entrenan para que el algoritmo dé una respuesta que dé satisfacción al usuario, ¿no? Entonces, está todo el tiempo midiendo cuál sería la respuesta que uno desearía que le dé para dar esa respuesta. Entonces, está todo el tiempo actuando por espejo, queriéndonos decir lo que estamos esperando oír. Exactamente, exactamente. Y bueno, con eso también hubo riesgos, ¿sí? En muchos jóvenes y adolescentes, pero hubo dos casos bastante renombrados, ¿sí? Donde el algoritmo, el adolescente, 14 años tenía, le dijo que quería desaparecer porque ya no quería estar más en este mundo. Y el algoritmo le dijo que no esté más, y el joven se terminó suicidando, ¿sí? Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, ¿sí? En un momento donde el suicidio pasó a ser la primera causa de muerte en adolescentes, cuando era la segunda, ¿sí? Y es esto de intentar todo el tiempo que el joven el mantener su yo ideal, ¿no? Cuál cuerpo hay que tener, qué ropa hay que usar, qué lugares hay que transitar, todo esto se introduce como imágenes, ¿sí? Se genera desde lo imaginario, yo debería ser así, yo debería estar así, ¿sí? Y ahí es donde puede surgir, donde no se llega a ese yo ideal, la ideación suicida, ¿no? Es una respuesta desesperada ante la imposibilidad de llegar a ese yo ideal, ¿sí? Un ideal del yo que también es ficticio, porque, bueno, dentro de estos Totalmente. conceptos estuvimos también hablando con Marta Jerez San Bertín al respecto. Ella habla de un nuevo super yo digital, donde habla de estos ideales que ya no están más constituidos, como bien decías antes, por personas de carne y hueso, por los Ujú, padres, por esos amigos del barrio, buenos o malos, no importa. claro, Gente real claro, de carne, de exacto. hueso, que hablan, que le conocemos la cara, y ahora están Ujú, constituidos todo por ideales en ujú, redes, con imágenes retocadas, con ideales inalcanzables, que bueno, generan esto que estás comentando, ¿no? Una exactamente, imposibilidad de alcanzarlo, porque también se presentan como un otro, si bien siempre tenemos la idea de este otro sin falta, pero en las redes creo que se presenta como un otro sin falta total, ¿no? Porque siempre exactamente, los amigos nos terminan siempre decepcionando, los padres dicen cosas que no nos gustan, ¿no? Siempre uno exacto, llega a destiempo, siempre hay un destiempo, ¿no? Siempre viene la castración a imponerse. Pero creo que lo que eso, sucede en las redes es que hay una promesa todo el tiempo y una sensación de que no hay ujú, castración y no hay falta. Y es posible exactamente, ese súper ideal. exactamente. Y otra cosa también, esto que te decía recién, les decía recién sobre el suicidio, también puede ser leído, ¿sí? Como un mensaje dirigido a un otro que no responde, ¿sí? Mm. Ese otro
como decíamos al principio, que no brinda palabra, ¿viste? En un mundo saturado en palabras que no se escuchan. Muchas veces también se ve esto de las opiniones, ¿sí? Las opiniones están preponderando por el pensamiento. Respondo lo primero que se me ocurre, ¿sí? O escribo lo primero que se me ocurre, es mi opinión y es válida. Siempre es válida, no importa si Sin lastimo, filtro, sin si filtro. exactamente. Entonces, al no mediar el pensamiento, es donde va de la mano de esto de la falta de lo simbólico, ¿sí? Entonces, el suicidio también, o el intento, también puede ser pensado como un mensaje a un otro, ¿no? Ese adolescente que está hiperconectado y donde hay un otro que no escucha, ¿sí? Que no se presenta, ¿sí? Que no se hace presente, digo. Entonces lo podemos ver de diferentes maneras, de diferentes lugares, pero sí siempre o la mayoría de las veces bañado con una gran angustia, ¿sí? Y estamos hablando de una edad donde las emociones todavía, el psiquismo está en construcción, entonces tiene que haber un otro que acompañe en esas emociones que son desbordantes, ¿sí? Eh, ya en líneas generales. El cerebro está en construcción, el lóbulo prefrontal se termina de formar a los 25 años, que es Claro. el que regula la impulsividad y la voluntad y todo, o sea, todo está en formación, no solo el psiquismo, ¿no? No solo esta parte, el cerebro Exacto. también todavía no está en formación. Exactamente. Entonces, tiene que haber un adulto que acompañe. Esto se esperaba antes de las redes, ¿no? Lo que pasa es que las redes empezaron como a cumplir este rol que venimos hablando. Entonces es dar una mirada a los adolescentes, a sus necesidades, ¿sí? Que puedan registrar los cuidadores, padre, madre, tutores o las personas que estén cerca, ¿sí? Acercarse, preguntar, ¿sí? Al principio los adolescentes van a responder con monosílabos, en líneas generales hacen eso, ¿no? Obvio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien o no, pero no más que eso, pero sí darle un lugar de escucha, sobre todo cuando ellos quieren hablar, ¿sí? No decir, ay, sí, déjame que termino esto, porque el luego no existe para ellos, ¿sí? Y más cuando están conectados en la inmediatez, ¿sí? Digamos, las redes sociales, los chats, como el chat GPT, ¿sí? Es en el momento, ¿sí? Es instantáneo. Entonces, ¿sí? El adulto en ese punto tiene que funcionar de esa manera. Si tu hijo, hija, sobrino, sobrina, quien sea, necesita hablar, que sea en el momento, ¿sí? Porque no hay un después para ellos, por eso es todo tan inmediato, ¿sí? En la era de la inmediatez. Eh, Para todos está sucediendo esto. Yo me acuerdo totalmente, no hace tanto tiempo, hace 7 años uno enviaba un mail y era normal esperarlo capaz que 2 días. Ahora mandas un mail y es como que vivimos en todo en tiempo exacto, real, ¿no? La exacto, comunicación tiene que ser en tiempo real. Si mandas un WhatsApp y no lo respondes al instante, todo esta no respuesta que estás hablando provoca exacto. angustia en el otro. Es como que esta digitalización genera, el otro puede responderme inmediatamente, tiene que responderme inmediatamente, y si no, surge esta pregunta tan psicoanalítica, ¿qué quiere el otro? ¿Qué está haciendo, no? ¿Qué quiere de ¿Qué quiere mí? ¿Qué quiere de mí? Y sí, ¿Qué por quiere eso, de mí? por eso los espacios psicoanalísticos, viste, del psicoanalista, el rol del analista, ¿no? Es escuchar más allá de su perfil, podríamos decir, ¿no? Escuchar a ese que tenemos frente a nosotros y posibilitar la emergencia de la palabra, ¿no? Hacer circular la palabra, tener los tiempos necesarios, el encuadre, la castración, ¿sí? Que eso en lo digital no está, ¿sí? Eh, hacer un momento, digamos, uno acuerda un horario, un día para tener la sesión, ¿sí? Ahí estamos hablando del encuadre, que con las redes no, porque a cualquier hora tenemos el teléfono a mano, ¿sí? Ya no recordamos números telefónicos, no recordamos direcciones, porque está todo en el teléfono.
¿sí? Entonces el analista es dar ese lugar de tranquilidad, de pausa también, ¿sí? Que no es todo ya, para ir marcando otro rumbo en la vida de ese que consulta, ¿sí? Sobre todo para el manejo de ansiedades, porque como tiene la respuesta tan rápida, ¿sí? El tema, hablo de celulares porque es lo que más manejamos, pero es cualquier pantalla, ¿sí? Y más los televisores que son smart ahora y que podés tener YouTube, podés tener todo en el televisor también, en una pantalla gigante, ¿sí? Entonces, empezar a trabajar con el deseo de esa persona, no que sea solo imagen o palabra vacía, como hay en las redes, ¿sí? Trabajar con el deseo, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, con qué actividades se puede involucrar, sobre todo con los adolescentes, que tengan actividades deportivas, ¿no? Donde los vuelvan a reunir los clubes, ¿no? Que se estilaba tanto y que sigue estando, pero más acotado, ¿no? Entonces, el analista es trabajar con ese deseo para sustituir el consumo o la exhibición que hay en las redes, ¿no? Trabajar también con adolescentes, se trabaja mucho el autocuidado, porque circula mucho esta frase, bueno, yo puedo poner las fotos que quiera, me puedo poner la ropa que quiera. Claro que sí, es un derecho, cada uno puede elegir. El tema es también reconocer las consecuencias de tener tantos seguidores que vean esas imágenes y la exposición que generan esas imágenes, ¿sí? Entonces, digo, también poder acompañar al paciente, ¿sí? En eso, en reestructurar su deseo, que vaya más allá de una pantalla, ¿sí? Porque recién hablábamos del trabajo por ahí más con los adultos, pero también se puede trabajar con los adolescentes en ese aspecto, ¿sí? Que no todo lo que se ve en la pantalla es ideal, que no todo es felicidad, que las emociones empiezan y terminan, ya sea la felicidad, la angustia, ¿sí? Eh, Trabajar tolerancia a la frustración, porque como el tema de las pantallas es todo ya, ¿sí? Al momento, hay poca tolerancia a la frustración, por eso también hemos visto, seguramente ustedes han visto, muchos videos de adolescentes o preadolescentes muy chiquitos donde empiezan a romper todo, ¿no? Primero la exposición que hacen los adultos de esa situación de angustia, desborde de un niño, niña, adolescente, ¿no? Y me parece un horror, pero más allá de eso, es la falta de control, pero porque no hay un otro que contenga, que sirva como borde, que hemos hablado también de eso en otra oportunidad, ¿sí? Límite, De ¿no? otro, El límite, el famoso el límite que límite, el límite, sí. creo que también hubo una muy mala, ahora está volviendo este concepto, me suena a mí, de que está bueno frustrarse y que hay que frustrarse y todo esto, pero hubo una época previa donde el Ujú. concepto de la frustración hubo una muy mala lectura y se consideraba que a los niños no había que frustrarlos y eso genera estragos, ¿no? Mucho peores Extraño. que el estrago que puede generar un padre que dice que no. Entonces, Es, no es posible, eso también es una ilusión creer que exacto. los niños pueden crecer sin frustración y sin sentirse mal, o sea, porque cuando los privamos de eso, los sometemos a angustias mucho mayores porque no soportan la frustración. Y la vida está llena de frustraciones. Exactamente, exactamente. Entonces, y eso es generadora de muchas angustias. Digo, el no poder manejar la frustración, ¿sí? Genera muchísima angustia, ¿sí? Porque la persona no tiene los recursos, ¿sí? Como para poder afrontar determinadas situaciones que son esperables en la vida. Es esperable que cuando sos chiquito un compañerito no te quiera hablar más o no quiera ser más tu amigo o no te quiera prestar un lápiz en la escuela, ¿sí? Y de ahí hasta adultos, que es esperable que por ahí pierdas tu trabajo, no se están generando los recursos para que esa persona pueda afrontar situaciones mucho más complejas cuando sea adulto, ¿sí? Por eso hay tanta violencia también circulando, ¿no? Pero es esto, la frustración tiene que aparecer, ¿sí? Igual como hablábamos recién del aburrimiento, el aburrimiento tiene que estar presente para que pueda aparecer la parte de la creatividad. Bueno, estoy aburrido, bueno, me pongo a jugar,
¿sí? Armo algo con lo que tengo, ¿sí? Entonces, esto, poder ir incorporando, ¿sí? Que por más que la digitalización avance y que tiene fantásticas cosas, por ejemplo, ahora nos estamos comunicando Exacto. este, vía redes, No hay que demonizarlo y que uno esté no, señalando ciertos exactamente, peligros, porque creo que es de los también riesgos, son nuevas versiones de viejos peligros, ¿no? O sea, exactamente, son nuevas exactamente. versiones de viejos peligros. Antes cuidamos a nuestros hijos de, yo qué sé, que se hicieran malos amigos, que se expusieran al peligro, como hacen todos los adolescentes. Lo que sucede es que eso pensamos que era la peor versión, pero ahora con el sistema de las redes que genera un filtro, como no un filtro, sino como un velo donde no lo vemos al otro, donde puede Ujú, esconderse, esos peligros de que antes, bueno, nos cuidábamos si alguien lo capturaba a la salida del colegio, si lo seguían, si hablaba, no hables con extraños, le decíamos a nuestros hijos, no hables con tal cual. extraños, no recibas caramelos, no te subas a un coche, ¿no? Pero Exacto. ahora en redes viven hablando con extraños, se suben a coches con extraños, ¿ok? Y están Ujú, consumiendo contenidos que son los caramelos de antes. Entonces, ujú, hay nuevas versiones de viejos peligros que con ujú. el tema de la red y la falta del cuerpo, me parece, y la falta de poder tener identificada a la otra persona y el gran alcance, esta difusión, como ahora vos podés estar en Argentina y yo estoy en Francia y cruzamos miles de kilómetros y podemos Sí, llegar a muchas personas, ahora no es un caramelo o un extraño, es una exposición a muchos extraños y a muchas cosas, ¿no? Que se pueden exacto. proteger y esconder atrás de el anonimato que les otorga la pantalla o el impersonificar personas diferentes. Yo me acuerdo que mis hijos, yo tengo mi hijo más grande, tiene 30 años, cuando empezaron los Mm, jueguitos, se hizo un amigo online y él estaba completamente convencido que ese era su mejor amigo. Y un día me tal planteó cual, que se iba a ir a visitarlo a otro país. claro. Y yo no te Ujú. puedo explicar el ataque que le agarró cuando yo le dije que no. El Exacto, equivalente eso, como que le diga de no de ir a la casa del amigo de la esquina que conocíamos de toda la vida, lo ridícula que yo era. O sea, pero claro. lo significativo es cómo él estaba convencido que ese era su amiga y que él lo conocía y que no existía ningún peligro en eso. Ujú, Esta exactamente. ficción, esta irrealidad de esta amistad y de conozco a esta persona, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso también era plantear en esta charla, en este vivo, y reivindicar el psicoanálisis, ¿no? Que es un espacio donde se reinstala también el valor del silencio, ¿viste? Porque en esta era de estar hipercomunicados, porque también lo llamativo de las redes son los sonidos, ¿no? Lo que produce, como decías vos, cerebralmente, ¿no? Eh, entonces, trabajar sobre eso, ¿no? De reinstalar el silencio, de la pausa, ¿sí? Para que pueda ingresar la palabra, ¿sí? Pero no la hipercomunicación, la palabra anudada al deseo. Entonces, digo, es tan importante en este momento el trabajo del psicoanálisis en ese aspecto, ¿no? Que es fundante la palabra, ¿no? Entonces, es apuntar como a esos espacios donde circule la palabra. Es lo que primariamente trabajo en esto que les comentaba recién con orientación a padres. ¿Cuántas veces se detienen a charlar? ¿Saben el nombre de sus mejores amigos reales, no de redes? ¿Saben cuál es su color favorito, su comida favorita? ¿Qué lo pone triste o qué la pone triste? Sí, hacer esos intercambios que lo diríamos de una amiga, de una pareja, lo podemos decir, y hay veces que de los hijos no saben, no lo saben.
Entonces, no estamos hablando de conversaciones, solamente de conversaciones muy profundas que también hay que tener, sino de eso, de lo simple, de lo cotidiano, del compartir con un otro, ¿sí? Del contacto piel con piel, digo, de agarrar una mano, de un abrazo. Obviamente que los adolescentes están más resistentes y no quieren, Por eso, pero digo, pero ese es su rol y es correcto, y el nuestro es de no es seguir correcto. molestándolos e intentando. Exactamente, exactamente. Por eso es eh, trabajar sobre esta angustia que produce estar lejos de las pantallas, ¿no? Y que hablábamos hace un ratito, y de tramitar esa angustia fuera de los algoritmos, ¿sí? Un espacio de psicoanálisis viene a eso, a dar este lugar simbólico que las pantallas no dan, ¿sí? Y el contacto con un otro, en estos espacios que son controlados, ¿sí? Que son amorosos, que son donde están presente la mirada y la voz, como decíamos al principio, ¿no? La voz del analista, la mirada del analista. Por eso hablábamos hace un ratito en relación a los padres, pero también ahora en el lugar que cumple el analista en todo esto, ¿no? Eh, Recién leía un comentario que decía que los papás tampoco toleran la frustración de los hijos. También considero que es un momento donde se batalla a los jóvenes, ¿no? A los padres jóvenes, con muchísima información de la crianza respetuosa, cuidada, ¿sí? Entonces fuimos como de un extremo a otro, ¿sí? Que cada paso que van a dar sienten mucha culpa. Por eso cuando se trabaja con adolescentes, se trabaja mucho con los papás, ¿sí? Sobre este sentimiento de culpa, sobre la angustia del adolescente y el sentimiento culposo de los padres, de qué cosas, ¿sí? En qué cosas podrían estar presentes, en qué cosas no, cuándo charlar, qué cosas compartir, eh, dónde darle su espacio, ¿sí? Y dónde correrse un poquito, que es difícil encontrar como esa línea, ¿no? Yo Pero creo eso que es también es soportar esto de que cuando uno pone un límite en este mundo con tanta aceleración, ¿no? Estamos en un momento de exacto. hiperaceleración y es realmente insostenible. También uno va a tener que aceptar como padre la frustración y la angustia que va a causar que nuestros hijos no estén de acuerdo con lo que le decimos que tienen que hacer. Por supuesto, por supuesto. No Por eso, podemos ser siempre amados por nuestros hijos, y una gran parte de que nuestros hijos puedan transitar la frustración es que nosotros soportemos el odio que depositan en nosotros. sí, y de chicos, de chiquitos, ¿no? Cuando una vez estaba charlando con alguien y me decía, me hace re mal decirle que no meta los dedos en el enchufe. Su hijito o hijita tenía 2 o 2 años y medio. Es decir, ahí no hay explicación. O sea, le tenés que Bueno, decir que no y no. bueno, Digamos, pero no, en esto, es claro que no no, aguanta la frustración, ni siquiera entendiendo que son los dedos adentro del enchufe, ¿no? Es como un caso exacto. total. Exacto, entonces, obviamente que se puede brindar palabra, pero ¿cuánta explicación se le puede dar a un niño de 2 años que corre riesgo su vida si mete los dedos en el enchufe? No, Digo, esto, ¿no? De la hiperculpa de los papás, ese sentimiento muy culposo, ¿no? Por eso es tan importante la circulación de la palabra, por eso amo tanto el psicoanálisis, ¿no? Que hace fuente en esto, porque tiene que ver con eso. Yo trabajo terapia individual, ¿no? Entonces, muchas mamás jóvenes que llegan a consulta por cuestiones propias, ¿no? Y salen estos temas de la maternidad, me da culpa todo. Y yo muchas veces entre risas vas a meter la pata igual, haz lo que te salga, ¿no? Porque es obvio. esto, no hay madres perfectas, no hay padres perfectos, es apuntar al diálogo, a la empatía y a pensar qué nos hubiese gustado a nosotros como adolescentes, ¿no? Qué nos hubiese gustado que pasara o que nos brindaran. Entonces, bueno, también es un trabajo muy profundo desde los adultos jóvenes, ¿no? Que son papás hoy y que están llenos de culpa.
si bien la culpa es de estructura, ya sabemos desde el psicoanálisis, ¿no? Pero la realidad es esa, que está potenciada, ¿no? Como que tienen miedo de frustrar a sus hijos, tienen miedo que se aburran, Tiene tienen miedo también, de decirles que no. hay un ideal de padre muy alto también, muy super yoico Eso, también ahí, porque yo a veces totalmente. hablo también con mis pacientes cuando tienen mucho miedo de eso. Digo, mira, a nivel psicoanalítico es verdad, un padre que pone límites genera a veces frustración, pero hay algo peor que eso. Un padre que no pone límites, ¿no? Un padre que todo lo puede y jamás se equivoca. Un padre Ay, que eso es nunca se terrible. equivoca y un padre perfecto es un padre de alguien psicótico, ¿no? O sea, se presenta como un gran otro sin falta, que siempre resuelve todo. Exactamente. Entonces, tampoco es que no estas radicalizaciones, ¿no? De pasar o de crianzas súper estrictas y traumatizantes a crianzas completamente laxas, generan eh, Estragos, estragos muy estragos. fuertes. Es igual de estragante un padre que todo lo da y responde a todas las demandas y se angustia por todo que un padre que no mide nada, ¿no? ¿Sí? Inclusive la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus documentos, donde figuran los factores de riesgo, figuran estos dos, como Mirá vos. dentro de muchos más, ¿no? De padres que hacen todo, ¿sí? Por sus hijos, sobreprotectores, pero digamos, estamos hablando de extremos. Extremos. Y no significa que todos los hijos de padres sobreprotectores vayan a tener ideación suicida, pero sí se presenta como un factor de riesgo, la negligencia por abandono, una, y la de padres sobreprotectores, digamos, como límites extremos, ¿sí? Donde no dejan circular el deseo, ¿sí? Uno no aloja en el abandono, ¿no? No se aloja ese hijo, y en la sobreprotección no se permite que circule el deseo, ¿sí? Y si no circula el deseo, sabemos desde el psicoanálisis, ¿sí? Los efectos que produce, ¿sí? Digamos, lo que nos mantiene con vida, ¿sí? O anudando a la pulsión de vida, es el deseo, ¿sí? Que circule el deseo. Entonces es eh, Bueno, y acompañar. solo puedo desear algo que no tengo. Requiere falta y frustración para Por existir el supuesto, deseo. por supuesto, ¿sí? Para que ese deseo tiene que haber falta. Por eso, si hay un padre, una madre que se presenta como omnipotente, omnipresente, no produce falta, ¿sí? No deja que al otro le falte. No, Eh, circula solo el deseo de ese padre que todo lo da. Él decide qué se debe desear y qué es lo que hay que tener. Exactamente, exactamente. Así que nada, es como un tema súper profundo, eh, siempre apuntando a que circule la palabra, donde no hay palabra y acto, ¿sí? Es un momento donde tenemos que cuidar mucho a nuestros jóvenes, cuidarlos mucho, acompañarlos mucho. Es un momento, si bien, como decíamos hace un rato, las redes y la conectividad nos ayudan un montón a acercarnos a kilómetros, poder trabajar, poder estar atento a las noticias, pero bueno, también tiene que haber presencia humana, somos seres sociales y lo necesitamos. Entonces no se puede canjear, ¿no? La conexión por una presencia amorosa, ¿no? Por eso siempre es plantear desde este lugar del acompañamiento, ¿sí? De la conexión, pero cara a cara, ¿sí? Sí. Del diálogo. Y hay veces, como les decía recién, que el psicoanálisis también respeta los silencios, que sabemos que el silencio angustia, pero en las sesiones se sostienen los silencios, porque hay veces que la angustia inunda tanto que no hay palabra. Sí, también acompañar a hijos e hijas en el silencio. Puede ser estar pintando, dibujando, ¿sí? Los dos en silencio, pero también es compañía, ¿sí? Cuando hablamos de palabra, ¿sí? Es transmisión, no solamente la palabra hablada, sino la presencia. Entonces se pueden compartir otras cosas más allá
de una charla, ¿sí? Muchas veces insto a papás y mamás que por ahí les cuesta un poquito más el diálogo. Bueno, ¿pero qué les gusta? No, el otro día nos compramos unos libritos de mandalas, ¿no? Que se estila mucho ahora. Y compramos unos lápices, una fibra. Bueno, ponete a pintar aunque no hablen. Pongan Claro. música de fondo, pero estén en el mismo espacio, no uno en una habitación y otro en otra, cada uno con sus celulares, ¿sí? Digamos, va más allá de la palabra, ya después el diálogo se va a ir soltando, mientras cada uno está pintando su mandala, ¿no? Ya puede ir surgiendo algo más, pero también es acompañar desde el silencio, muchas veces es necesario también, pero saber que el otro está ahí, que está para nosotros, que cuando lo necesitemos podemos contar, ¿sí? Por eso se puede dar de un montón de maneras. Obviamente que desde el psicoanálisis o desde el lugar del analista, mejor dicho, más allá de sostener los silencios, es hacer circular la palabra para que ese se conecte con lo que le pasa, esa persona que consulta, pero dentro de la casa, sí, que son otros espacios, ¿sí? Pensarlo también con otras actividades. ¿Sí? Salir a caminar, no vas charlando, no, van mirando los árboles, van mirando las plantas, pero es caminar unas cuadras, ¿sí? Ya el adolescente, sobre todo, como les decía hace un rato, encuentra ese momento para poder comunicar, ¿sí? Lo que pasa es que hay que estar atentos y no decir, ay, justo estoy cocinando, ay, justo estoy, ya terminó, no, es, ya dejo lo que estoy haciendo para escuchar, ¿sí? Porque esas son las conversaciones más profundas y más ricas y donde el adolescente se puede abrir más. Pero más allá de esos momentos puntuales, ir viendo otros que se pueden ir generando. Y siempre los tiene que generar el adulto. El vínculo se forma por el adulto, ¿sí? El niño, niña, adolescente va a responder a lo que el adulto haga o diga, ¿sí? Sobre todo cuando son más pequeños, ¿sí? En las primeras infancias. Eh, entonces, bueno, tener en cuenta estas cosas. No es necesario dar una pantalla. ¿Puede haber un berrinche? Sí. ¿Se calma el llanto? Sí, pero no se calma la angustia. Que eso es por ahí lo que queda solapado, ¿no? Por ahí vemos bebés chiquitos de 1 año donde les dan acceso a los celulares, Qué están llorando y se horror, calman. qué horror Y se eso. calman. Y se calman, pero no se calma la angustia. Calma el llanto, pero no la angustia, ¿sí? Porque la angustia de esos primeros meses es a la distancia, digamos, angustia de distancia, de separación del papá, de la mamá, ¿no? Que tienen que estar todo el día pegaditos. Entonces, sigue separado, pero con una pantalla. Entonces, se va el llanto, pero no la angustia queda y la angustia marca, ¿sí? Por eso vemos las representaciones de adolescentes rompiendo cosas porque le quitan las pantallas, porque esa angustia sigue adentro, ¿sí? Entonces, la cercanía, el amor, la palabra, un abrazo, ¿sí? Una mirada cómplice con los hijos adolescentes, porque más allá de que se enojen y discutan y que esa es su tarea, se pueden tener también miradas cómplices. Bueno, todo eso va a ayudar a que realmente se pueda formar desde un lugar más sano. Bueno, Vanessa, La verdad que muchísimas un gracias tema, por todo esto. Todo esto se va a estar viendo también en este módulo que da Vanessa, en esta nueva diplomatura que se está gestando en este momento desde el Departamento de Psicología de la Emergencia en Facultad LALAM sobre los efectos en la subjetividad de la hiperdigitalización. Así que bueno, estén atentos, vamos a ir hablando sobre los diferentes módulos, les vamos a ir haciendo una introducción, porque realmente creemos que son temas sobre los que tenemos que abordar, que es parte de escuchar el murmullo de la época, de adaptarnos a la subjetividad de la época, y esto está yendo muy rápido, con mucha aceleración, y se vuelve algo muy importante que estemos conversando, intercambiando desde diferentes enfoques, desde diferentes teorías. Recién ahí leí a alguien que hablaba de la teoría del apego, ¿no? Necesitamos estar intercambiando todos los profesionales de la salud mental más allá de cuáles sean nuestros enfoques para poder realmente entender
y escuchar estas nuevas formas, ¿no?, de viejos peligros y estos nuevos paradigmas que surgen de la hiperdigitalización. Les cuento que Vanessa también coordina un grupo de supervisión gratuito desde Facultad Lalam. Los invitamos, pueden unirse desde la página de la facultad, y este sábado también tenemos un encuentro en colaboración con la Escuela Discurso Freudiano, donde vamos a estar hablando de psicoanálisis y arte y el surgimiento del surrealismo y cómo no podríamos pensar surrealismo sin psicoanálisis. Así que Espectacular. espectacular, sí. Ahí estuve leyendo, me encantó, por eso siempre amé el surrealismo, ahora entiendo más por qué, no lo quiero spoilear, pero es un evento gratuito que se hace donde van a estar dando los avances de una investigación que están haciendo desde un dispositivo de escritura que tiene la Escuela de Discurso Freudiano y que pone a disposición de toda la comunidad, no solo para aquellos que son psicólogos, también se puede ser no psicólogo, se puede ni siquiera estar en el dominio psi, no sé, ser artista o ser músico, e igualmente se puede unirse a estos grupos de investigación y generar obra y escribir un libro que a veces es el deseo de muchos y no se sabe cómo pasar ahí a concretizarlo. Así que sigan en las redes que vamos a estar pasando el link y va sin inscripción y es gratuito. Bueno, Vanessa, te quiero agradecer, sé que el vivo de hoy fue difícil, Vanessa no me ve, está hablando de una pantalla negra. Hablando de digitalización, sombra digital. Bueno, la sombra digital vino en tu contra, porque dijimos que íbamos a hablar de la sombra digital y te dijo, bueno, Vanessa, ¿querés saber acá de la sombra? Te doy a la sombra digital. Bueno, gracias por estos espacios y los intercambios que están buenísimos y bueno, que son tan enriquecedores. Sí, sigan escribiéndonos, que los leemos y de lo que leemos vamos generando nuevos talleres, nuevos encuentros que van surgiendo de lo que ustedes escriben. Así que no se corten, escríbanos que estamos leyendo. Chau, Vanessa, nos vemos. Nos vemos.